Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. ¿Qué sería el paisaje sin los árboles? Ellos nos lo dan todo. Por ello hoy vamos a realizar dos sencillas experiencias para aprender mucho más sobre estos organismos. Una va a ser hacer calcos de cortezas, para tener una pequeña colección en casa de las especies más comunes de la zona. Y otra vamos a aprender a medir la altura de un árbol con un procedimiento matemático muy sencillo. Así que nada, vamos a empezar la actividad. Hace muchos años, seguramente un ratón de campo enterró aquí una bellota. Ahora tenemos aquí una gruesa encina a la que todavía le queda muchísimo futuro. Este árbol y muchos como ellos son los verdaderos protagonistas del paisaje. Dan alimento, proporcionan sombra y todo tipo de cosas que facilitan mucho la vida de la fauna que hay por aquí. Fijaos qué hermoso ejemplar del roble melojo. Un árbol como este se caracteriza porque en invierno no pierde las hojas. Se mantienen secas, forrando toda su copa, hasta la primavera siguiente, que es cuando el árbol empieza a brotar. Es el momento en que las expulsa. Para tener un recuerdo de él, vamos a hacer un sencillo calco de una hoja del mismo y también de la corteza. Para hacer calcos de cortezas y hojas solo necesitamos papel fino y lápiz de colores. Podemos aplicar, por ejemplo, una corteza, un color marrón, o para las hojas podemos utilizar una pintura en color verde más oscuro. Así podemos tener un poco una colección de cada ejemplar con un poquito con la textura y colores más o menos aproximados al natural. Para ello vamos a elegir una zona de la corteza que sea más o menos representativa, más o menos lisa, como puede ser esta parte aquí frontal, y vamos a apoyar la hoja frotando muy suavemente, pero con energía, para que se vaya calcando Para completar esta ficha del roble melojo, vamos a hacer un calco de la hoja en esta parte de la hoja. Me voy a agachar, voy a apoyar, voy a coger una hoja del roble y la voy a apoyar sobre una superficie dura, en este caso esta guía de árboles que he traído. La vamos a apoyar así muy bien, que no se mueva. Siempre conviene apoyarla del envés de la hoja porque tiene una nervadura y de esa manera el dibujo va a quedar mucho más gráfico y bonito. Así apoyada en la superficie dura, apretamos bien sobre el papel para que no se mueva y con la pintura de color verde vamos a ir dándole muy suavemente . Fijaos qué bien queda, se aprecia muy bien toda la nervadura de la hoja y todo su perímetro, lo cual nos da una idea muy acertada de lo que es la hoja del roble melojo. Estamos haciendo el calco ahora de la corteza de un esbelto enebro de la miera. Este árbol, este junípero, da unas frutitas de color morado muy pequeñas, de la cual se saca la ginebra. Es un arbusto o árbol mediterráneo y muy típico de zonas así áridas, de zonas pedregosas y aguanta bastante bien la sequía. Bueno, ahora para terminar vamos a hacer un calco de una pequeña ramita con hojas del enebro y la apoyamos en la superficie dura y colocamos el papel y presionamos fuerte para que no se mueva. Y esto seguido repasamos con la pintura. Hemos cogido una ramita con muchas acículas
porque son muy pequeñas y coger una de ellas no tendría mucho sentido. Así podemos ver un poco la disposición de todas las hojas según se van marcando. Aquí se aprecia el entramado de acículas y ramitas que compone una rama de enebro. Vamos a acercarnos a nuestra siguiente especie, que se trata de una encina. Si hay un árbol que representa el bosque mediterráneo, este es la encina. Un árbol austero, de corteza muy apretada y muy escamosa. Es un árbol de corteza fina y muy agrietada. También es un árbol característico, ahora lo veremos cuando hagamos el calco de las hojas, por poseer dos tipos de hojas más o menos diferenciadas. Unas que son unas hojas más pinchudas, que viven en la parte más baja del árbol, en la parte donde pueden estar los animales ramoneadores, y una hoja más redonda y sin pinchos, que suele vivir en la copa del árbol. También la encina se caracteriza por sus bellotas, un fruto que cae al final del otoño y que forma parte de la alimentación del ganado y también de los animales salvajes. Ciervos, corzos, jabalíes, se dan un festín con estos frutos. Vamos a sujetar fuerte la hoja por este lado y vamos a empezar a calcar. Vamos a realizar ahora el calco de las dos hojas. Colocamos la hoja en la superficie dura con la pintura verde. Vamos a hacer primero la hoja con pinchos. Las dos hojas son del mismo árbol, como os he comentado. Ya hemos hecho el calco de la hoja con pinchos. ¿Veis qué protección más buena tiene frente a los rumiantes? Y ahora vamos a hacer el calco de esta pequeña hoja redondeada. Esto se ve muy bien. Ya hemos acabado estos dos calcos de hoja, ya nos vamos a dirigir a una zona más de bosque de ribera para hacer árboles frondosos. Un grueso ejemplar de chopo, una especie a la que le gusta vivir cerca del agua. Podemos identificarlo por su corteza muy ancha y agrietada y por sus hojas en forma de corazón. Vamos a intentar calcar en esta parte que está un poco más plana para tener un calco de su corteza. De alguna manera esta sería como su huella dactilar. Tenemos un poco la impronta de la corteza y vamos a realizar lo mismo con una de sus hojas. Fijaos qué bonita queda. Ahora nos vamos a desplazar unos metros hasta un fresno cercano y os voy a hablar de esta especie tan singular. Este es un ejemplar bastante alto de fresno. Es otra especie que, como el chopo, le gusta las zonas con el terreno encharcado o una zona de terreno húmedo cercana al agua. El fresno normalmente es muy aprovechado por los ganaderos en verano, ya que lo trasmochan para emplear sus ramas como aporte extra para las épocas malas, cuando ya no queda apenas pasto en el suelo. Tiene una corteza muy abigarrada y muchas veces cubierta de líquenes. Vamos a hacer un pequeño calco para que la veáis.
Bueno, pues ya hemos terminado. Vamos a hacer ahora el calco de las hojas. Estas son las hojas compuestas del fresno. ¿Veis cómo una se opone a la otra, formando un pequeño ramillete? Para terminar el programa de hoy, os propongo una actividad muy interesante. Se trata de medir la altura de un árbol. Para ello hay muchas maneras y muchos métodos matemáticos, pero el más sencillo, incluso utilizando el propio lápiz con el que hemos hecho los calcos de las cortezas y las hojas, es sostener un lápiz en la mano, estirar el brazo e ir retrocediendo hasta que la altura del lápiz coincida con la base del árbol y la copa. Una vez que ha ocurrido esto, solo tenemos que girar la mano 90 grados y sujetar la marca en la base del árbol y tomar una referencia visual de dónde acaba en el suelo la punta del lápiz. Y nos dirigimos allí. Aquí acababa la marca visual que me dictaba la punta del lápiz. Esto significa que tengo que empezar a medir desde este punto hasta la base del árbol del que quiero conocer la altura. Despliego la cinta métrica con cuidado. Ya he tocado la base del árbol y aquí está marcando exactamente 4 metros 40 centímetros. Esta sería la altura del árbol que yo he querido medir. Como veis, ha sido muy sencillo. Y con esta experiencia que me gustaría que realizarais algún día, me voy a despedir de vosotros hasta la próxima entrega de Cuaderno de Gaia.